Con una sola frase en mandarín perfecto, una niña de 10 años expuso el fraude más grande en la historia de las telecomunicaciones mexicanas, dejando helado al CEO más poderoso del país y salvando un contrato de $500 millones que estaba a punto de perderse para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia y superación, díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo y si conocen alguna historia similar donde una persona humilde haya demostrado su verdadero valor. El escenario del poder. La torre corporativa de Telmex dominaba el skyline de Santa Fe como una lanza de cristal y acero que perforaba las nubes matutinas. En el piso 47, la sala de juntas más exclusiva de México, se preparaba para recibir a los ejecutivos más influyentes del continente. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento, mientras que la mesa de caoba italiana, valorada en más de $200,000, reflejaba las luces de la metrópoli como un espejo perfecto. Ricardo Montenegro Villarreal, CEO de la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina, ajustaba su corbata Hermès de seda pura, mientras revisaba por última vez los documentos del contrato que cambiaría el futuro de las comunicaciones en México. Sus zapatos Berluti crujían suavemente sobre el mármol italiano, mientras caminaba de un lado a otro, con la confianza de quien había construido un imperio de $50,000 millones desde cero. Señor Montenegro, murmuró su asistente personal acercándose con una tableta en las manos. Los representantes de Shanghai Digital Corporation llegarán en 15 minutos. El intérprete que habíamos contratado acaba de cancelar debido a una emergencia médica. El rostro de Montenegro se tensó. Este contrato con los chinos representaba la expansión más ambiciosa de su empresa, un acuerdo que les daría acceso a la tecnología 6G más avanzada del mundo y los convertiría en los pioneros de las telecomunicaciones del futuro en toda América Latina. ¿Y el intérprete de respaldo? Preguntó con voz controlada, aunque sus nudillos se blanquearon al apretar el puño. También canceló, señor. Al parecer, hay un brote de influenza que ha afectado a la mayoría de traductores especializados en mandarín comercial de la ciudad. La presencia invisible, mientras el pánico silencioso se apoderaba de los directivos en el piso 47. 3 pisos más abajo, en el área de servicios generales, María Elena Rodríguez Hernández exprimía su trapeador por 10ª vez esa mañana.
Sus manos, curtidas por 20 años de trabajo doméstico, mostraban las cicatrices invisibles de una vida dedicada a limpiar los espacios donde otros tomaban decisiones que valían millones. A sus 38 años, María Elena había aprendido que en el mundo de los ricos, las personas como ella eran tan invisibles como el aire que respiraban. Podía estar a metros de las conversaciones más importantes del país, y para ellos seguiría siendo solo parte del mobiliario, una sombra que movía los muebles y cambiaba las toallas. «Mami, ¿cuánto falta para que terminemos?», preguntó una voz dulce desde la esquina de la habitación donde María Elena guardaba sus implementos de limpieza. Sofía Rodríguez, de 10 años, estaba sentada en una silla plegable, con su uniforme escolar impecablemente planchado a pesar de sus obviamente humildes orígenes. Sus zapatos, aunque brillantes por el cuidado de su madre, mostraban el desgaste de haber caminado muchos kilómetros sobre pavimento desigual. En sus manos sostenía un libro grueso cuyas páginas amarillentas delataban años de uso intensivo. «Ya casi terminamos, mi amor», respondió María Elena con ternura. «Solo faltan 2 oficinas más y podremos ir por tus útiles escolares». Sofía había tenido que acompañar a su madre al trabajo ese día porque su escuela había suspendido clases por reparaciones en las tuberías. Era una de esas situaciones que se habían vuelto demasiado comunes desde que el padre de Sofía los había abandonado 2 años atrás, dejándola sin más soporte económico que el salario mínimo que María Elena ganaba limpiando oficinas. «¿Qué estás leyendo, princesa?». María Elena se acercó para acariciar el cabello negro y brillante de su hija. «Es el libro de historias que me regaló el abuelo Lee antes de que se fuera al cielo», respondió Sofía con una sonrisa que iluminó todo el cuarto de servicio. «Me está enseñando nuevas palabras». María Elena sintió una punzada de dolor mezclada con orgullo. El abuelo Lee había sido Li Wei-chen, un anciano inmigrante chino que vivía en el departamento de al lado en su vecindario de la colonia Doctores. Durante los últimos 2 años de su vida, Lee había desarrollado un cariño especial por Sofía, quien lo visitaba todas las tardes después de la escuela mientras María Elena trabajaba. Lee había llegado a México en los años 70, huyendo de la Revolución Cultural China. Era un hombre educado, que había sido profesor de literatura en Beijing antes de verse forzado a comenzar de nuevo en un país extraño.
En México había trabajado como cocinero, traductor ocasional y finalmente como vendedor de medicina tradicional china en un pequeño local del barrio chino, El Legado Secreto. Lo que María Elena no sabía completamente era la extensión de la educación que Lee había dado a su hija durante esas tardes de convivencia. Sofía tenía una capacidad extraordinaria para los idiomas, algo que Lee había notado desde la primera vez que la niña lo saludó intentando pronunciar ni hao con una perfecta entonación tonal. Esta niña tiene el don de las lenguas, le había dicho Lee a María Elena un día. En China creemos que algunos niños nacen con la capacidad de ser puentes entre mundos. Sofía es uno de esos puentes. Durante 2 años, mientras María Elena trabajaba hasta tarde, Lee había enseñado a Sofía no solo mandarín conversacional, sino también los aspectos más complejos del idioma, la escritura, los modismos comerciales y lo más importante, cómo leer entre líneas en las negociaciones chinas. En los negocios, le había explicado Lee durante una de sus últimas lecciones, los chinos nunca dicen directamente lo que piensan. Hay que entender no solo las palabras, sino el corazón detrás de las palabras. Cuando un empresario chino dice, tal vez sea posible, realmente está diciendo no. Cuando dice, consideraremos su propuesta, está siendo educado antes de rechazarte. Pero cuando dice, esto podría traer armonía, está genuinamente interesado. El libro que Sofía sostenía no era solo un libro de cuentos. Era un manual de negociaciones internacionales que Lee había traducido personalmente al español, lleno de notas marginales sobre la cultura empresarial china, las frases clave que indicaban verdadero interés y las sutilezas que podían hacer la diferencia entre cerrar un trato de millones o perder una oportunidad para siempre. La crisis se intensifica. Mientras Sofía pasaba las páginas de su tesoro literario, 3 pisos arriba la crisis alcanzaba proporciones catastróficas. Los representantes de Shanghai Digital Corporation habían llegado, 3 ejecutivos impecablemente vestidos liderados por Chen Xiaoming, un legendario negociador que había cerrado algunos de los contratos tecnológicos más importantes de Asia. Señor Chen, Montenegro extendió su mano con una sonrisa forzada. Es un honor tenerlo aquí en México. Chen Xiaoming era un hombre de mediana edad, con el porte elegante de quien había crecido entre las élites comerciales de Shanghái. Sus anteojos sin marco y su traje a medida hablaban de un éxito construido a través de décadas de negociaciones implacables. Respondió al saludo con una inclinación de cabeza cortés, pero sus ojos ya evaluaban la situación con la precisión de un depredador. Señor Montenegro, respondió Chen en un inglés perfecto pero deliberadamente limitado, esperamos que esta reunión sea productiva. Lo que Montenegro no sabía era que Chen había tomado una decisión estratégica.
conduciría toda la negociación en mandarín. Era una táctica psicológica que utilizaba frecuentemente con empresarios occidentales. Al obligarlos a depender de intérpretes, Chen mantenía el control total de la conversación. Podía pausar para pensar sin revelar sus intenciones, y observaba las reacciones no filtradas de sus contrapartes. Esperábamos. Montenegro empezó a explicar la situación del intérprete, pero Chen ya había comenzado a hablar con sus asociados en mandarín fluido. La sala se llenó del sonido musical pero incomprensible del idioma chino. Montenegro y su equipo intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Habían gastado meses preparando esta presentación. Habían volado documentos especializados desde Asia. Habían coordinado con funcionarios gubernamentales de alto nivel. Todo dependía de las próximas 2 horas. Chen se dirigió hacia la ventana y comenzó a hablar, aparentemente dirigiéndose a Montenegro, pero en un mandarín rápido y complejo, que podría haber estado describiendo el clima o declarando la guerra comercial total, el momento de la verdad. Montenegro sentía cómo las gotas de sudor comenzaban a formarse bajo su corbata de seda. Chen Zhaoming continuaba hablando en mandarín, gesticulando hacia los documentos sobre la mesa, y ocasionalmente señalando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Sus 2 acompañantes asentían y tomaban notas en caracteres chinos que para los mexicanos eran tan incomprensibles como jeroglíficos egipcios. Disculpe, señor Chen. Montenegro intentó interrumpir con una sonrisa nerviosa. ¿Podríamos quizás continuar en inglés mientras conseguimos un intérprete? Chen se detuvo y lo miró con una expresión que mezcla sorpresa genuina y diversión apenas contenida. Se dirigió nuevamente a sus asociados en mandarín, y los 3 hombres intercambiaron lo que claramente eran comentarios entre risas discretas. Women bu hui shuo jing yu, dijo Chen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si hui shuo chongwen. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Montenegro miró desesperadamente a su equipo de directivos, esperando que alguno de ellos hubiera ocultado milagrosamente conocimientos de mandarín durante todos estos años. Señor, murmuró discretamente el director financiero, ¿qué hacemos? Este contrato representa el 40% de nuestros ingresos proyectados para los próximos 5 años. La observadora silenciosa, mientras el drama se desarrollaba en el piso 47. María Elena había terminado de limpiar las oficinas del piso 44. Y ahora se dirigía hacia los elevadores de servicio con su carrito de limpieza. Sofía caminaba a su lado, aún leyendo su libro, pero con una expresión cada vez más concentrada. Mami, dijo de repente, ¿podemos subir a limpiar las oficinas grandes de arriba? ¿Por qué quieres ir arriba, mi amor? Ya casi terminamos y podemos irnos a casa. Sofía cerró su libro y miró a su madre con esos ojos grandes y brillantes que siempre la hacían parecer mayor de sus 10 años. Es que, creo que escuché voces en chino cuando pasamos por el elevador principal. Me recordó al abuelo Lee. María Elena sintió una punzada de ternura. Sabía que Sofía extrañaba mucho al anciano vecino que había sido como un abuelo para ella. Lee había muerto 6 meses atrás, y desde entonces,
Sofía se aferraba a cualquier cosa que le recordara a él. El libro, las pocas frases en chino que había aprendido, incluso el aroma del té de jazmín que a veces compraban en el mercado. «Está bien, princesa», María Elena sonrió, «pero tienes que prometerme que te quedarás quietecita mientras trabajo». Tomaron el elevador de servicio hasta el piso 47. Cuando las puertas se abrieron, fueron recibidas por un pasillo elegante con paredes de mármol veteado y arte contemporáneo mexicano que valía más que todo lo que María Elena podría ganar en una vida entera. «Señora Rodríguez», las interceptó el supervisor de limpieza, un hombre mayor con uniforme impecable. «No está programada para limpiar este piso hoy». «Lo sé, señor Martínez, pero la señora García se enfermó y me pidieron que cubriera su turno». María Elena mintió con la fluidez que da la desesperación económica. Cualquier hora extra podría significar la diferencia entre comprar los útiles escolares de Sofía o esperar otro mes. El señor Martínez miró su reloj y luego hacia la sala de juntas, donde se escuchaban voces tensas. «Está bien, pero sea muy discreta. Hay una reunión muy importante en progreso». El conocimiento oculto se revela. María Elena comenzó a limpiar discretamente las oficinas periféricas, mientras Sofía se sentaba en una silla cerca de la sala de juntas. El diseño abierto del edificio y la acústica particular de los materiales de lujo hacían que las voces se llevaran más de lo que los ejecutivos imaginaban. Sofía abrió su libro, pero en realidad toda su atención estaba enfocada en las voces que salían de la sala de reuniones. Y lo que escuchó la llenó primero de confusión, luego de incredulidad, y finalmente de una indignación que le recordó las lecciones del abuelo Li sobre la justicia y el respeto. Chen Xiaoming no estaba hablando sobre tecnología o contratos. Estaba burlándose abiertamente de los empresarios mexicanos. «Se moxille ren shen de gen ben», decía Chen con desdén. «Estos mexicanos son realmente estúpidos. Piensan que somos sus salvadores, pero en realidad estamos aquí para robarles su mercado». Sus asociados reían mientras Chen continuaba. «El contrato que firmaron preliminarmente les da toda la tecnología 6G, pero lo que no saben es que después de 2 años estaremos legalmente autorizados a tomar control total de su infraestructura. Será como colonizarlos tecnológicamente». Sofía sintió que su sangre se helaba. Reconoció las palabras del abuelo Li resonando en su memoria. «Sofía, el poder de entender un idioma no es solo para comunicarse. Es para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos». Uno de los asociados de Chen añadió. «¿Y qué pasa si se dan cuenta de la trampa legal en el contrato?» «No se darán cuenta». Chen gesticuló despectivamente hacia donde se suponía que estaban sentados los ejecutivos mexicanos. «Son demasiado arrogantes para contratar expertos legales chinos. Confían en sus traducciones básicas de Google». Para cuando se den cuenta de lo que realmente firmaron, ya habremos controlado todo el sistema de telecomunicaciones de México. El asociado más joven preguntó. ¿Pero no es esto éticamente cuestionable?
Chen se encogió de hombros. Los negocios son la guerra por otros medios. Si ellos son demasiado perezosos para aprender nuestro idioma o contratar intérpretes competentes, merecen ser derrotados. La decisión de una niña Sofía cerró su libro con manos temblorosas. En sus 10 años de vida había aprendido lo que significaba ser invisible en un mundo de poderosos. Había visto a su madre trabajar 16 horas al día solo para pagar la renta. Había vivido en carne propia la humillación de ser la hija de la sirvienta en su escuela privada becada, pero el abuelo Li le había enseñado algo más importante que mandarín. Le había enseñado que el conocimiento era responsabilidad. Una persona que puede entender lo que otros no pueden entender, le había dicho Li en una de sus últimas conversaciones. Tiene la obligación moral de usar ese conocimiento para proteger a los inocentes. Sofía se levantó de su silla y caminó hacia su madre, que estaba limpiando una oficina cercana. «Mami», murmuró, «necesito hablar contigo. Es muy importante». María Elena vio la expresión seria en el rostro de su hija y inmediatamente dejó su trabajo. «¿Qué pasa, princesa? Te ves muy preocupada». Los señores chinos en la sala grande. Sofía habló en voz muy baja. «Están engañando a los señores mexicanos. Están diciendo cosas muy feas sobre ellos y tienen un plan para robarles su empresa». María Elena sintió que el mundo se tambalaba. «¿Cómo sabes eso, mi amor?» «Porque entiendo lo que están diciendo. El abuelo Li me enseñó chino, ¿recuerdas? Y ellos creen que nadie los entiende, pero yo sí». María Elena miró hacia la sala de juntas, luego hacia su hija, y sintió el peso de una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Podían fingir que no habían escuchado nada, terminar su trabajo e irse a casa como siempre, o podían hacer algo que jamás habían hecho en sus vidas, interferir en el mundo de los poderosos. ¿Estás segura de lo que escuchaste? María Elena se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Sofía. Completamente segura, mami, y creo... Creo que tenemos que hacer algo. La confrontación inevitable. Mientras madre e hija deliberaban en el pasillo, dentro de la sala de juntas, la situación se había vuelto desesperante. Montenegro había intentado contactar a todos los intérpretes de la ciudad. Había llamado incluso a la embajada china. Pero nadie podía llegar en menos de 3 horas. Chen Zhaoming consultó ostentosamente su reloj de oro y se dirigió a sus asociados. Gao Su Tamen Women Yao Soule. Rugo Tamen Sao Budaofanyi. Jiu Mei Yujiaoji. Diles que nos tenemos que ir. Si no pueden encontrar traductor, no hay trato. Uno de sus asociados se levantó y habló en inglés quebrado. Señor Montenegro, el señor Chen dice que si no hay traductor en 30 minutos, tendremos que terminar esta reunión y considerar otras opciones en Brasil. El rostro de Montenegro se descompuso. Brasil era su competencia directa, y perder este contrato no solo significaría la pérdida de $500 millones, sino también entregarle a sus rivales la tecnología que los convertiría en los líderes indiscutibles de las telecomunicaciones en América Latina. Por favor, Montenegro casi suplicó, ¿pueden darnos una hora más?
Estoy seguro de que podemos resolver esto. Chen fingió consultar con sus asociados en mandarín, pero en realidad estaba disfrutando cada momento de la agonía de Montenegro. Tamen shi ji kun shasi, murmuró a sus compañeros. Son un grupo de idiotas. Esto es demasiado fácil. Fue en ese momento exacto que la puerta de la sala se abrió silenciosamente, y María Elena entró empujando su carrito de limpieza, con Sofía caminando a su lado. La tensión en la sala era tan palpable que parecía vibrar en el aire. Los ejecutivos mexicanos lucían derrotados, mientras que los chinos irradiaban una confianza que bordeaba la arrogancia. Chen ni siquiera volteó a ver a las dos figuras que acababan de entrar. Para él, como para la mayoría de los poderosos, las personas de servicio eran tan invisibles como los muebles, pero Sofía los vio. Y por primera vez en su vida decidió que ya no sería invisible. El momento del valor. María Elena sentía que sus manos temblaban mientras fingía acomodar los suministros de limpieza. Durante toda su vida adulta había sido invisible en espacios como este. Había escuchado conversaciones que valían millones sin que nadie se preocupara por su presencia. Pero ahora, por primera vez, esa invisibilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Sofía se acercó silenciosamente a la mesa de conferencias, aparentando curiosidad infantil por los documentos esparcidos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, pero sus años de pasar desapercibida en el mundo de los adultos le habían enseñado a moverse como un fantasma. Chen continuaba su monólogo despectivo en mandarín. Wo men sai bage yuenei jiu ke yikong zitamen de zheng ge sitong. En 8 meses podremos controlar todo su sistema. Tamen shen zi bu zidao wo men zai da jian yige homen. Rang wo men ke yisui shi guan vitamen de wang luo. Ni siquiera saben que estamos construyendo una puerta trasera que nos permitirá cerrar su red en cualquier momento. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de indignación. No era solo el fraude lo que la lastimaba, sino la crueldad casual con la que estos hombres hablaban de destruir los trabajos y la vida de millones de mexicanos. Montenegro consultó desesperadamente su reloj. Señor Chen, por favor, solo necesitamos... ¡Bu! Chen lo interrumpió bruscamente, levantándose de su asiento. Shijian Daole. Women Yao Kubashi. No, se acabó el tiempo. Nos vamos a Brasil. Fue en ese momento que Sofía tomó la decisión más valiente de su corta vida. Se irguió, limpió las lágrimas de sus mejillas y con una voz clara que cortó el aire tenso de la sala, dijo: Chen Xiansheng, Nin Shen de Ren Wei Mei Yu Ren Dong Nin de Huama. Señor Chen, ¿realmente cree que nadie entiende sus palabras? El silencio ensordecedor. El efecto fue inmediato y electrizante. Chen Xiaomingse quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos como platos, mirando a esta niña pequeña que acababa de hablarle en un mandarín perfecto.
Sus dos asociados se levantaron de sus asientos como impulsados por un resorte, intercambiando miradas de pánico absoluto. Montenegro y todo su equipo giraron sus cabezas hacia Sofía con expresiones de incredulidad total. Era como si hubieran visto materializarse un fantasma en medio de la sala. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Montenegro tartamudeó, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Sofía caminó con paso firme hacia el centro de la sala, con su libro del abuelo Lee apretado contra su pecho como un escudo de valor. Aunque su corazón latía como un tambor de guerra, su voz salió clara y decidida. Le pregunté al señor Chen si realmente pensaba que nadie entendía sus palabras. Sofía se dirigió directamente a Montenegro sin apartar la mirada. Señor, durante los últimos 30 minutos, el señor Chen y sus socios han estado hablando de cómo planean engañarlo. Chen se recuperó de su shock inicial y estalló en mandarín furioso. ¿Ni Shishei? ¿Ni Sen Mesai Seli? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Sofía se volvió hacia él con una dignidad que habría hecho llorar de orgullo al abuelo Li. Wo Shi Li Wei Chen Lao Shi de Xue Sheng. Ta Jiao Wo Bu Jin Yao Dong Shong Wen. Hai Yao Dong Shenji. Soy estudiante del maestro Li Wei Chen. Él me enseñó no solo a entender chino, sino también a entender la justicia. La mención del nombre de Li Wei Chen hizo que Chen Zhaoming palideciera visiblemente. En los círculos empresariales chinos de México, Li Wei Chen había sido una figura respetada, conocido por su integridad inquebrantable y su conocimiento profundo de ambas culturas. La verdad se revela. Sofía. María Elena murmuró desde su rincón, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo y terror. Ten cuidado, mi amor. Pero Sofía ya no había marcha atrás. Se dirigió directamente a Montenegro. Señor, ellos no vinieron aquí a hacer un trato justo con usted. El señor Chen le dijo a sus compañeros que los mexicanos son demasiado estúpidos para darse cuenta de que el contrato tiene una trampa. ¡Eso es mentira!, Chen gritó en inglés, finalmente abandonando su pretensión de no hablar el idioma. Esta niña no sabe de qué habla. Sofía no se dejó intimidar. Abrió su libro y sacó una hoja de papel donde había estado tomando notas mientras escuchaba. El señor Chen dijo exactamente: después de 2 años estaremos legalmente autorizados a tomar control total de su infraestructura. Será como colonizarlos tecnológicamente. Las palabras cayeron sobre la sala como bombas. Montenegro se levantó lentamente, su rostro transformándose de confusión a comprensión y luego a una furia fría y calculada. También dijo, Sofía continuó consultando sus notas, que están construyendo una puerta trasera en el sistema que les permitirá cerrar toda la red mexicana en cualquier momento que quieran. Uno de los asociados de Chen murmuró algo desesperado en mandarín, pero Sofía lo tradujo inmediatamente. Está diciendo que deberían irse inmediatamente porque la situación se ha vuelto peligrosa. Chen intentó una última maniobra desesperada. No pueden creer a una niña. Es imposible que entienda las complejidades de los negocios internacionales. Pero Sofía tenía una última carta que jugar, la más poderosa de todas.
Se dirigió directamente a Chen en un mandarín tan fluido y técnico que hizo que los otros dos ejecutivos chinos la miraran con respeto involuntario. Chen Xiansheng, Nin Wang Le Ji Jianxi, Sun Xiong Bushiyu Nian Lin Yue Dingde, Si Yu Si Hui He Pinge Yue Dingde, Li Lao Shi Jiaobo, Zhen Zhen de Shang Ye Ling Xiu Bu Hui Ki Pianta Ren Lai, Huo de Chen Gong. Señor Chen olvidó una cosa. El respeto no se determina por la edad, sino por la sabiduría y el carácter. El maestro Li me enseñó que los verdaderos líderes empresariales no engañan a otros para obtener el éxito. La reacción en cadena. El impacto de esas palabras fue devastador. Chen Xiaoming, un hombre que había construido su carrera sobre la intimidación y la manipulación, se encontró completamente desarmado por la sabiduría tranquila de una niña de 10 años que hablaba su idioma mejor que muchos de sus empleados. Montenegro se acercó lentamente a su escritorio y presionó el botón de intercomunicación. Seguridad. Necesito que vengan a la sala de juntas del piso 47 inmediatamente y contacten a nuestros abogados especializados en contratos internacionales. Esperen. Chen trató de recuperar el control. Todo esto es un malentendido cultural. La niña malinterpretó. La niña. Montenegro lo interrumpió con una voz tan fría como el acero. Habla su idioma mejor que ustedes hablan el nuestro. Y más importante, habla con más honestidad de la que ustedes han mostrado en toda esta reunión. Sofía se acercó a Montenegro y le extendió los documentos que había estado revisando. Señor, si me permite, creo que puedo ayudarle a entender exactamente dónde están las trampas en el contrato. El abuelo Li me enseñó a leer la letra pequeña en chino comercial. María Elena se acercó finalmente a su hija, con el rostro surcado de lágrimas de orgullo y miedo. Sofía, mi amor, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Sofía miró a su madre, luego a Montenegro, y finalmente a Chen, quien ahora lucía como un animal acorralado. Mami, el abuelo Li siempre decía que el conocimiento que no se usa para ayudar a otros es conocimiento desperdiciado. La transformación Montenegro tomó los documentos de las manos de Sofía y por primera vez en toda la reunión realmente la vio. No como la hija invisible de una empleada doméstica, sino como la persona que acababa de salvar su empresa y posiblemente su país de una de las estafas comerciales más sofisticadas que había presenciado. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una gentileza que sus empleados rara vez habían escuchado en su voz. Sofía Rodríguez, señor. Y ella es mi mamá, María Elena Rodríguez. Montenegro se volvió hacia María Elena con una expresión completamente transformada. Señora Rodríguez, ¿tenía idea de las habilidades extraordinarias de su hija? María Elena, aún abrumada por la situación, tartamudeó. Sabía que había aprendido algo de chino de nuestro vecino, pero nunca pensé que... Señor Montenegro, una de las asociadas de Chen intentó una intervención desesperada.
Creo que podríamos reconsiderar los términos del contrato para que sean más equitativos. No. Montenegro alzó la mano con autoridad absoluta. Esta reunión terminó. Señor Chen, tiene 5 minutos para salir de este edificio antes de que llame no solo a seguridad, sino también a las autoridades comerciales mexicanas y chinas. Chen Yaoming, un hombre que había intimidado a empresarios en 3 continentes, se encontró completamente derrotado por la honestidad cristalina de una niña que había aprendido chino para honrar la memoria de un anciano bondadoso. Mientras Chen y sus asociados recogían apresuradamente sus documentos, Sofía se acercó una última vez. Chen Xiansheng, le dijo con una voz suave pero firme. Li Lao Shi Chang Shuo, Sui Da de Shibai Bu Shibei Bierren Dabai. Ershi Shi Kusiji de Sunyan. Nin Jin Tian Shiku Le Siji de Sunyan. Señor Chen, el maestro Li solía decir que la mayor derrota no es ser vencido por otros, sino perder la propia dignidad. Usted perdió su dignidad hoy. Chen la miró por un momento largo y por primera vez en toda la reunión, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Sin decir una palabra más, él y sus asociados salieron de la sala. El silencio. Después de la tormenta. Cuando las puertas se cerraron detrás de Chen y sus asociados, la sala de juntas quedó sumida en un silencio casi sagrado. Los ejecutivos mexicanos miraban a Sofía como si hubieran presenciado un milagro, mientras que María Elena permanecía junto a su hija, con una mezcla de orgullo abrumador y terror por las consecuencias de lo que acababa de suceder. Montenegro fue el primero en romper el silencio. Se acercó lentamente a Sofía y, para sorpresa de todos los presentes, se arrodilló para quedar a su altura. Sofía, dijo con una voz que temblaba de emoción, acabas de salvar no solo mi empresa, sino posiblemente la independencia tecnológica de México. ¿Sabes lo que eso significa? Sofía, que había sido valiente como una leona durante la confrontación, de repente volvió a ser la niña de 10 años que era. Solo quería hacer lo correcto, señor. El abuelo Lee siempre decía que cuando sabes que algo está mal, tienes que hablar, sin importar qué tan grande o poderosa sea la persona que está haciendo el mal. Montenegro sintió que se le cerraba la garganta. En todos sus años como empresario, había conocido políticos, millonarios y personalidades internacionales, pero nunca había encontrado la sabiduría tan pura que acababa de escuchar de esta niña. María Elena se dirigió a la madre, quien seguía sin poder creer completamente lo que estaba viviendo. Su hija no solo habla mandarín, entiende conceptos legales y comerciales que estudiantes universitarios tardan años en dominar. ¿Dónde aprendió todo esto? María Elena limpió las lágrimas de sus ojos. Señor Montenegro, había un vecino nuestro, un señor chino muy bueno que cuidaba a Sofía mientras yo trabajaba. Nunca supe que le había enseñado tanto. Li Weichen era su nombre. Era un hombre muy sabio, pero vivía muy humildemente en nuestro barrio. El reconocimiento de la sabiduría Montenegro se quedó pensativo por un momento.
Li Wei-chen. Ese nombre me suena familiar. Se dirigió a su asistente. Búsqueme toda la información que puedan sobre Li Wei-chen, especialmente sus antecedentes profesionales en China. Mientras esperaban la información, Montenegro se sentó en una silla junto a Sofía, algo que jamás había hecho con ningún empleado de nivel inferior, mucho menos con la hija de uno de ellos. Sofía, cuando hablaste con el señor Chen en chino, mencionaste conceptos muy profundos sobre el liderazgo y la dignidad. ¿Quién te enseñó esas ideas? El abuelo Li, respondió Sofía abrazando su libro. Él decía que en China los verdaderos sabios no eran necesariamente los que tenían más dinero o poder, sino los que entendían que la verdadera riqueza estaba en usar tu conocimiento para proteger a los que no podían protegerse solos. En ese momento, el asistente regresó con información impresa. Montenegro leyó en silencio, y con cada línea su expresión se volvía más asombrada. María Elena, Sofía, dijo finalmente con voz reverente. El hombre que enseñó a su hija no era simplemente un vecino bondadoso. Li Wei-chen era profesor de literatura comparada en la Universidad de Beijing, especializado en filosofía comercial confuciana. También fue traductor oficial para las primeras delegaciones comerciales chinas en México en los años 80. Era considerado uno de los expertos más respetados en relaciones comerciales sino-mexicanas. María Elena se llevó la mano a la boca. Nunca nos dijo nada de eso. Solo decía que había sido maestro en China. Los verdaderos sabios, murmuró Montenegro, a menudo son los más humildes. Se volvió hacia Sofía. Ahora entiendo por qué tu conocimiento es tan profundo. No solo aprendiste un idioma, aprendiste de uno de los mejores maestros que este continente ha conocido. La transformación. Comienza. Montenegro se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Desde esa altura podía ver los barrios donde vivían María Elena y Sofía, pequeños y lejanos, pero ahora con un significado completamente diferente para él. María Elena, se volvió hacia ella. Quiero hacerle una propuesta. No, mejor dicho, quiero hacerles una propuesta a las dos. Madre e hija se miraron con nerviosismo. Primero, Montenegro continuó. María Elena, le ofrezco el puesto de supervisora general de servicios corporativos, con un salario 5 veces mayor al que gana actualmente, seguro médico completo para usted y su hija, y una bonificación anual. María Elena sintió que las piernas le temblaban. Señor Montenegro, yo... no sé si estoy calificada para... Está más que calificada. Montenegro la interrumpió gentilmente. Una mujer que crió a una hija con la sabiduría y el valor que Sofía demostró hoy, está calificada para cualquier cosa. Se dirigió entonces a Sofía. Y para ti, joven, tengo una propuesta aún más especial.
El legado de Li Wei-Chen Montenegro se acercó a su escritorio y tomó su teléfono. Quiero crear algo que nunca antes había existido en México. Quiero establecer la Fundación Li Wei-Chen para el desarrollo de talento excepcional en niños de comunidades vulnerables. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Van a recordar al abuelo Li? No solo lo vamos a recordar, Montenegro sonrió. Vamos a honrar todo lo que él representaba. La fundación identificará a niños como tú, con talentos extraordinarios pero sin recursos, y les dará acceso a la mejor educación posible. Tú serás nuestra primera becaria, pero más que eso, serás nuestra embajadora. Montenegro se dirigió a toda la sala. Señores, hoy hemos aprendido que el talento y la sabiduría no conocen fronteras económicas. Hemos estado buscando innovación en universidades de élite y consultorías caras, cuando teníamos genios trabajando literalmente bajo nuestras narices. Uno de los directivos, aún procesando lo que había presenciado, preguntó: Señor Montenegro, ¿qué haremos respecto al contrato con los chinos? Buscaremos socios que compartan nuestros valores, respondió Montenegro firmemente. Y tengo la sensación de que nuestra nueva consultora cultural, miró a Sofía con una sonrisa, nos ayudará a identificar a las personas correctas. El nuevo mundo. 6 meses después, la vida de María Elena y Sofía había cambiado de maneras que jamás habían soñado. María Elena dirigía ahora un equipo de 30 personas y había implementado programas de capacitación que mejoraron la eficiencia operativa de la empresa en un 40%. Sofía, por su parte, estudiaba en la mejor escuela bilingüe de México por las mañanas y por las tardes trabajaba como consultora cultural junior para Telmex, ayudando a identificar socios comerciales genuinos y traduciendo no solo idiomas, sino intenciones y culturas. Pero lo más importante era la Fundación Li Wei-Chen, que ya había identificado a otros 50 niños con talentos excepcionales en comunidades de bajos recursos. Había niños que dominaban programación autodidacta, niñas que entendían matemáticas avanzadas, y adolescentes que hablaban lenguas indígenas con fluidez perfecta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó María Elena a Sofía una tarde, mientras cenaban en su nuevo departamento en una zona segura de la ciudad. ¿Qué, mami? Que el abuelo Li estaría orgulloso. No solo por lo que lograste, sino por lo que estás ayudando a lograr para otros niños. Sofía sonrió mientras miraba la foto enmarcada de Li Wei-Chen, que ahora ocupaba un lugar de honor en su nueva habitación. El abuelo Li siempre decía que un acto de bondad se multiplica como las ondas en un estanque. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. El verdadero poder. Un año después del incidente, Montenegro recibió un reconocimiento internacional por su programa de inclusión social corporativa. Durante su discurso de aceptación, contó la historia de Sofía y María Elena, y terminó con estas palabras:
Aprendí que el verdadero poder no está en intimidar a otros o en acumular riqueza a costa de los demás. El verdadero poder está en reconocer la sabiduría donde quiera que se encuentre, sin importar la edad, el origen o las circunstancias económicas de quien la posee. Li Wei-chen, un hombre que vivió humildemente en una colonia popular de México, enseñó a una niña no solo un idioma, sino los principios que salvaron mi empresa y transformaron mi visión del mundo. Esa niña, a quien yo había visto pasar por mi oficina cientos de veces sin realmente verla, me enseñó que la invisibilidad social es una elección que hacemos los poderosos, no una condición inherente de los humildes. En el público, María Elena y Sofía escuchaban con lágrimas en los ojos, vestidas elegantemente pero sin haber perdido nunca la humildad que las había llevado hasta ahí. El círculo se completa hoy, 5 años después. Sofía tiene 15 años y habla 7 idiomas con fluidez. Ha sido aceptada con beca completa en las mejores universidades del mundo, pero ha decidido quedarse en México para estudiar relaciones internacionales y continuar el trabajo de la Fundación Li Wei-chen. La fundación ha beneficiado ya a más de 1,000 niños, ha establecido programas en 10 estados de México y se ha convertido en un modelo replicado en otros países de América Latina. María Elena es ahora vicepresidenta de Desarrollo Humano de Telmex y una de las ejecutivas más respetadas del sector corporativo mexicano. Regularmente da conferencias sobre liderazgo y ha escrito un libro titulado La sabiduría no tiene clase social. Pero quizás lo más hermoso es que cada domingo madre e hija visitan el panteón donde descansan los restos de Li Wei-chen, llevan flores y le cuentan sobre los niños que han sido beneficiados por su legado. Sofía siempre termina estas visitas con las mismas palabras en mandarín. Li Lao Shi, Nin de Ai He Xi Hui Reng, Ran Sai Bang Su Bieren, Women Yong Yuan Bu Hui Wang Jinin. Maestro Li, su amor y sabiduría siguen ayudando a otros. Nunca lo olvidaremos. Epílogo. La lección eterna. La historia de Sofía nos enseña que en un mundo obsesionado con títulos, dinero y posiciones sociales, a menudo pasamos por alto la sabiduría que existe en los lugares más inesperados. Un anciano inmigrante que vendía medicina tradicional china guardaba más conocimiento que muchos consultores empresariales. Una niña de 10 años poseía más integridad que ejecutivos con décadas de experiencia. Li Wei-chen, en su humildad, había plantado una semilla que florecería mucho después de su partida. Enseñó a Sofía que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de usar sus dones para proteger y elevar a otros. Y Sofía, con su acto de valentía, demostró que a veces una sola palabra dicha en el momento correcto, por la persona correcta, puede cambiar no solo el destino de una empresa, sino el futuro de miles de personas, porque al final, como Li Wei-chen solía decir,
La sabiduría verdadera no es conocer muchas cosas, sino saber cuándo y cómo usar lo que sabes para hacer del mundo un lugar más justo. Mensaje final. Esta historia nos recuerda que cada persona que encontramos en nuestro camino tiene algo valioso que enseñarnos, si solo nos tomamos el tiempo de ver más allá de las apariencias. El conocimiento y la sabiduría pueden florecer en cualquier lugar, y a menudo los héroes más grandes son aquellos que nunca esperábamos. La próxima vez que veas a alguien que la sociedad considera invisible, la persona que limpia tu oficina, el anciano que vende en la esquina, el niño que parece no tener nada que ofrecer, recuerda la historia de Sofía, María Elena y Li Weichen. Porque tal vez, solo tal vez, estés frente a la próxima persona que cambiará el mundo. ¿Te impactó esta historia tanto como a nosotros? Compártela con tus seres queridos para recordarles que la dignidad y el valor no dependen de la posición social. Dale like si crees que todos merecemos ser vistos y valorados por quienes realmente somos. Y suscríbete para más historias que celebran la sabiduría y el valor de las personas extraordinarias que nos rodean cada día. Porque al final, todos tenemos algo de Sofía dentro. La capacidad de hacer lo correcto cuando más se necesita, sin importar cuán grande sea el desafío que enfrentemos.